Soy Eduardo Ramírez Delgado, de la carrera de Administración en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Izcalli, cursando la materia de finanzas corporativas, presentando el tema 3 de la unidad de costos de capital. Para empezar, ¿qué es el costo de capital? Tenemos aquí la tabla de contenido, son los puntos que vamos a ver. El costo de capital, el costo ponderado de capital, cálculo de sus elementos, emisión de deuda y emisión de acciones. Primer tema, ¿qué es el costo de capital? El costo de capital representa la rentabilidad mínima que un potencial nuevo accionista exigiría hoy para invertir en una compañía. Pero no es una variable observable, sino una estimación. Es decir, cada inversor podría llegar a un resultado diferente en función de sus hipótesis de cálculo. Es además una variable que cambia a lo largo del tiempo. Veámoslo más en detalle y cómo se realiza la estimación. En términos generales, la finalidad de cualquier inversión es obtener un rendimiento o ganancia con relación a su coste. El famoso binomio coste-beneficio, es decir, es necesario contrastar si su rentabilidad esperada o no es superior al coste de los recursos utilizados en su obtención. Por ello, no podemos considerar únicamente los ratios de rentabilidad en términos de absolutos. En el caso concreto de una empresa, el rendimiento que debe obtener de su actividad debe cubrir como mínimo el coste económico de los recursos financieros empleados para llevar a cabo esta actividad. Esos recursos pueden ser recursos propios, el capital de la compañía, o ajenos, financiación en diferentes formas. Pero mientras que el coste de financiamiento de una compañía puede saberse de una forma más directa, que sea del tipo de interés que paga por sus préstamos o el cupón de sus emisiones, el coste del capital es más complicado de determinar y varía a lo largo del tiempo. ¿Cómo calcular el COE de una inversión? Uno de los modelos más utilizados por los analistas financieros para determinar qué nivel mínimo de rentabilidad es exigible en una inversión es el CAMP, Capital Asset Pricing Model, por sus siglas en inglés. Este modelo cuantifica el riesgo de una inversión y lo traduce a un nivel esperado o mínimo de rentabilidad que se debe alcanzar para que un inversor esté dispuesto a asumir el riesgo. Después aquí mostramos la forma matemática utilizada por el modelo CAMP, que es la siguiente. E, entre paréntesis RI, es el retorno esperado de la inversión en el activo o empresario, de forma que equivalente que su coste de capital cae. Esta fórmula, que se puede ver que es E entre RI es igual a KE igual a RF más BI entre paréntesis ERM menos RF, que esta fórmula que además se va a explicar a continuación más en detalle. Por ejemplo, cosa de dos componentes, que una es la tasa libre de riesgo, que es RF, es decir, la rentabilidad que ofrece un activo sin riesgo en un mercado concreto, por ejemplo, el rendimiento de un bono del Tesoro Español a largo plazo. Una prima de riesgo, esto es un plus de rentabilidad que a su vez considera dos elementos. La propia prima de riesgo de esa clase de activos, por ejemplo, invertir en el mercado de renta variable, debe ofrecer una rentabilidad superior ERM a la rentabilidad del activo libre de riesgo, para compensar precisamente por su mayor riesgo, de nuevo, el binomio riesgo-beneficio. Ajustada por una beta indicativa de riesgo específico del activo en consideración. Es decir, que el coste de capital exigido por el inversor para tomar la decisión de invertir en un activo o empresa concreta supondría al menos de tres acciones, que sea una, cubrir la rentabilidad de los activos sin riesgo que existen en este mercado. La segunda sería más el riesgo que supone invertir una clase de activos en concreta, por ejemplo una renta variable. Y el tercero sería como el riesgo específico y adicional de un activo concreto dentro de esta clase, por ejemplo una acción o una compañía en concreta. Aunque se trata de un modelo matemático, todo modelo se basa en hipótesis, es decir, la estimación del coste del capital depende de las expectativas, consideraciones de cada inversor o analista.
Por tanto, no existe un coste del capital único y objetivo. Cada inversión deberá contrastar la rentabilidad que ofrece un activo o una compañía con lo que él considera que tiene que ofrecer como mínimo para llevarle a invertir en ella. Después veríamos las varias formas de medir la rentabilidad. Hay muchas métricas utilizadas en el mundo financiero para medir la rentabilidad de las empresas, en lo general, y contrastarlas en el coste del capital estimado por cada inversor. Entre los más comunes son el ROE, el ROTE y el ROA. Todos ellos miden la rentabilidad alcanzada en función de la cantidad de recursos invertidos para obtenerla. Es el caso tanto del ROE como en el ROTE. O bien sobre el volumen de activos que generan unos determinados beneficios, que ese es el caso en el ROA. En el sector financiero en concreto existen otras métricas específicas más sofisticadas de rentabilidad que incorporan elementos como el riesgo de inversión. Son las llamadas métricas de rentabilidad ajustadas a riesgo, por ejemplo el ROA. Pasando hacia el primer subtema, veríamos el costo ponderado de capital, también conocido como Weighted Average Cost of Capital o WACC, por eso en sus siglas en inglés. Es un cálculo matemático simple para determinar la rentabilidad o rendimiento de inversión ante un proyecto próximo a fondear. Habitualmente, las grandes empresas o titulares buscan distintas fuentes de financiamiento para lanzar alguna estrategia o proyecto. Ante esto, el CCP o el costo de capital variable, el costo de capital promedio ponderado, lo que hace es englobar y expresar en un porcentaje específico lo que costará invertir entre los nichos de financiación. En retrospectiva, pondera todas las fuentes de capital y su costo, incluyendo acciones ordinarias, preferentes, bonos y cualquier otro instrumento financiero, su competencia de la métrica del costo de capital promedio ponderado. Es decir, para que una margen del CCPP es aceptable, la tasa ponderativa o resultado final del cálculo debe ser menor a la rentabilidad del proyecto a fondear. Por tanto, es ahí donde entran otros conceptos clave, como el TREMA, que es la tasa de rendimiento mínima aceptable, y la tasa de interés libre de riesgo. En otras palabras, el costo de capital promedio ponderado o WACC, en sus siglas en inglés, palabras en inglés, es el costo de los recursos usados por la empresa al operar. Sin embargo, también se le define como un rendimiento de la visión de los proveedores de fondos, accionistas y acreedores. Entre esos nos preguntamos, ¿cuál es la importancia del costo de capital promedio ponderado para una empresa? Que es lo que nos estamos nosotros enfocándonos. La importancia del costo de capital promedio ponderado para las empresas es fundamental para organizar su estructura económica y financiera. De la mano de este indicador se ofrece una métrica casi exacta acerca del costo que tendrá recurrir al financiamiento corporativo por fuentes de terceros. Como ya hemos explicado anteriormente, el costo total será expresado en una ponderación o porcentaje expedito. Mientras más bajo sea, significará que es más barato para la compañía recurrir al financiamiento para gestionar futuros proyectos o su desarrollo empresarial. Visto desde otra perspectiva, estamos hablando de que tantas oportunidades se tiene el inversionista y cuáles son sus riesgos. A la par de esto, se hace hincapié en la rentabilidad de una firma a lo largo plazo y qué tan viable es, tanto económica como oportunidad. Adicionalmente, para conocer el valor del costo de capital promedio ponderado, se deben incorporar todas las fuentes de capital de una empresa. En sí, son las acciones ordinarias, las acciones preferentes, los bonos y cualquier otra deuda a largo plazo. Cuando se tenga en la mano el análisis del costo de capital promedio ponderado junto al resultado ponderado, entonces los directivos podrán tomar decisiones económicas y financieras correspondientes para el desenvolvimiento corporativo. Pasando a segundo subtema, que sería cálculo de sus elementos, de lo que hemos venido hablando, del costo promedio ponderado de capital. Esto es una fórmula matemática que promueve el indicador financiero. Según se ha descrito en párrafos anteriores, el resultado obtenido se plasma en porcentaje y posteriormente se analiza en frío. Por su lado, la fórmula del costo promedio ponderado de capital es el promedio de los
costos de tipos de financiamiento, cada uno de los cuales está ponderado por su uso proporcional en una situación dada. Al tomar un promedio ponderado, podemos concluir cuánto interés debe una compañía por cada dólar que se financia. El cálculo tomado en cuenta factores de financiamiento, es a montos, tasa de interés y efectos fiscales. Lo anterior obliga a dedicarle tiempo a un estudio donde se combinen diferentes fuentes y tomar lo que proporciona la menor cifra. La expresión matemática para el costo promedio ponderado de capital es la siguiente, donde la fórmula que está escrita es los fondos propios o el costo equitativo. Acá D sería el costo de la deuda financiera. La letra E sea la equidad o fondos propios, y la D sea la deuda financiera y la T una tasa impositiva. Cabe subrayar, cabe mencionar que aunque el costo de capital promedio ponderado representa lo mismo, y el WACC representa lo mismo, ya que este último, el WACC, puede aplicarse como una tasa de descuento. Al final, esta debe utilizarse para flujos de efectivo como un riesgo similar al de la empresa en general. Por consiguiente, la expresión matemática del WACC, en su caso, donde R es el costo de capital, un costo de oportunidades que requieren los accionistas. RD, donde es el costo de deuda, una tasa de interés por deuda. El E es el valor del mercado del patrimonio de la empresa, que viene a ser el capital contable. La letra D, el valor del mercado de la deuda de la empresa. La V, que sería el sale de la operación de E más D, que sería el valor de la empresa total del financiamiento de la empresa, de la financiación de la empresa, que es la capital y la deuda. Y luego sería el valor del mercado entre el valor del mercado total del financiamiento. Ese es el porcentaje de financiamiento que es patrimonio propio, y el valor del mercado de la deuda entre el valor del mercado total de financiación es el porcentaje de financiamiento que es deuda. Y la TC, la tasa de impuesto corporativo, que es una tasa impositiva. Explicando esta fórmula, los elementos de la fórmula, el costo de capital, que es RE, puede ser algo difícil de calcular, ya que técnicamente no tiene un valor como tal, o sea, no tiene un valor único, o sea, que es siempre constante. Cuando las empresas pagan una deuda, la cantidad que pagan tiene una tasa de interés asociada predeterminada. Tal deuda depende del tamaño y su duración, aunque el valor es relativamente fijo. Por otro lado, a diferencia de la deuda, el capital no tiene un precio concreto que la empresa debe pagar. Sin embargo, eso no significa que no exista costo de la equidad. Dado que los accionistas esperan recibir cierto rendimiento de sus inversiones en una compañía, la tasa de rendimiento requerida de los accionistas es un costo desde la perspectiva de la compañía. Si la compañía no ofrece el rendimiento esperado, los accionistas simplemente verán sus acciones, lo que conduce a una disminución del precio de la acción y el valor de la misma empresa. El costo de capital, entonces, es esencialmente la cantidad que una empresa debe gastar para mantener el precio de la acción que satisfaga a sus inversionistas. En paralelo a esto, calcular los costos de la deuda, el RD, es un proceso relativamente sencillo. Para ello se hace llegar a la tasa de mercado que una empresa está pagando actualmente sobre su deuda. Si la compañía está pagando una tasa diferente a la tasa de mercado, se puede estimar una tasa de mercado apropiada a sustituirla en sus cálculos. Como aditivo, existen deducciones de impuestos disponibles sobre los intereses pagados que a menudo son para beneficio de las empresas. Y bien, ahora, ¿cuándo se recomienda utilizar el método CCPP? Utilizar el método no tiene ninguna condición mínima, una recomendación que sea exigida.
No obstante, se necesita su aplicación para conocer cuál es el rendimiento mínimo esperado por la empresa, para asumir costos de financiamiento de nuevos proyectos. Al mismo tiempo, el CCPP provee una visión objetiva de la economía y gestión económica de la corporación. Por consiguiente, así como establece que puede ser rentable para la misma, igualmente indica que proyectos no lo son. Quien usa el costo ponderado de capital es el CCPP. Los analistas de valores, cuando evalúan el valor de las inversiones y cuando determinan cuál es seguir, por ejemplo, en el análisis del flujo de efectivo descontado, uno puede aplicar el CCPP como tasa de descuento para flujos de efectivo futuros con el fin de derivar el valor presente neto de un negocio. Los inversionistas, como un indicador de si vale la pena realizar la inversión para obtener los rendimientos personales de un inversionista en una inversión en una compañía. Simplemente este es el CCPP de porcentaje de retornos de la firma. Pasamos al siguiente subtema, que es la emisión de deuda. Una emisión de deuda se refiere a una obligación financiera que permite al emisor recaudar fondos prometiendo reembolsar al prestamista en un momento determinado en el futuro y de acuerdo con los términos del contrato. Una emisión de deuda es una obligación fija corporativa o gubernamental como un bono o una obligación. Las emisiones de deuda también incluyen pagarés, certificados, hipotecas, arrendamiento u otros acuerdos entre el emisor y el prestatario. Vamos a ver 6 puntos. 1. Puntos clave. Es una emisión de deuda implicada en la oferta de nuevos bonos u otros instrumentos de deuda por parte de un acreedor para tomar el prestado de capital. 2. Comprender las formas de la deuda. Cuando una empresa o una agencia gubernamental decide solicitar un préstamo, tiene dos opciones. La primera es obtener financiamiento de un banco y la otra es emitir deuda de inversiones en los mercados capitales. Eso se conoce como emisión de deuda. La emisión de un instrumento de deuda por parte de una entidad que necesita capital para financiar proyectos nuevos o existentes o una deuda ya existente. Este método de captación de capital puede ser el preferido, ya que obtener un préstamo bancario puede restringir la forma en que pueden utilizar los fondos. El punto tercero es consideraciones especiales. Con la emisión de deuda vence, el emisor reembolsa el valor nominal del activo a los inversores. El valor nominal, también conocido como valor a la par, difiere entre los distintos tipos de emisiones de deuda. Por ejemplo, el valor nominal de un bono corporativo suele ser de $1,000, los bonos municipales suelen tener valores a la par de $5,000 y los federales suelen tener de $10,000. Luego el tercer punto sería emisión de deuda corporativa. La emisión de deuda es una acción corporativa que se debe ser aprobada por el director de una empresa. Si la emisión de deuda es la mejor opción para captar capital y la empresa tiene suficientes flujos de efectivo para realizar pagos regulares de interés sobre la emisión, el director redacta una propuesta que se envía a los banqueros de inversión y a sus suscriptores. El cuarto punto es la emisión de deuda pública. Ese proceso de emisión de deuda gubernamental es diferente, ya que normalmente se emiten en formato de subasta. Por ejemplo, en Estados Unidos, los inversionistas más bien pueden comprar bonos directamente al gobierno a través de su sitio web, pero no necesitan un corredor y todas las transacciones incluidas a pagos de intereses que se gestionan electrónicamente. El último punto es el costo de la deuda. Es el tipo de interés que se paga por un instrumento de deuda representada un coste para el emisor y un rendimiento para el inversor. El coste de la deuda representa el riesgo de impago de un emisor y también refleja el nivel de los tipos de interés en el mercado. Además, es fundamental para calcular el coste medio ponderado de capital, WACC, de una empresa, que es una medida del coste de capital y del coste de deuda después de impuestos. Y ya para acabar con el último tema, son las emisiones de acciones. Una emisión de acciones es el proceso mediante el cual una empresa emite y pone a la venta nuevas acciones de su capital social en el mercado financiero. Las acciones recién emitidas pueden ser adquiridas por inversores, lo que permite a la empresa recaudar capital para financiar sus operaciones, proyectos de expansión, adquisición u otros fines corporativos. Cuando hablamos de emisión de acciones, nos referimos al proceso mediante el cual una empresa decide ofrecer al público o a determinados inversores nuevas acciones de la compañía. Este proceso es fundamental para las empresas que buscan obtener información adicional para expandirse, desarrollar nuevos productos o pagar deudas. Entre otros objetivos, la emisión de acciones permite a la empresa conseguir ese dinero sin tener que pedir un préstamo, ya que los inversores quienes aportan el capital comprando las acciones emitidas.
Pero esos inversores que reciben a cambio, estos inversores de comprar acciones pasan por un accionista de la misma, es decir, se convierten en propietarios de una parte de la empresa. Eso significa que tendrán derecho a participar en las decisiones de la compañía al tener voto de las juntas generales de accionistas y recibir una parte de los beneficios que genere, conocidos como, ya todos conocemos como dividendos. Bien, pasamos al siguiente tema, que sea cómo se realiza una emisión de acciones. Normalmente se lleva por 5 pasos. El paso 1, que es la decisión corporativa, que los directivos de la empresa deciden que necesitan emitir acciones para obtener financiamiento. Esta decisión debe ser aprobada por los accionistas actuales de la empresa, quienes votan en una junta general. En el paso 2 vemos que es la documentación y registros legales. La empresa debe preparar toda la documentación necesaria, que incluye un folleto de emisión donde se detalla la información financiera y operativa de la empresa y cómo planea usar los fondos que obtenga. Este documento debe ser registrado y aprobado por el organismo regulador del mercado de valores, asegurando transparencia y seguridad para los futuros inversores. En el paso 3 vemos la fijación del precio. La empresa, junto con los bancos y asesores financieros, determina el precio al cual se venderán las acciones. Esto varía según diversos factores como la salud financiera de la empresa, condiciones del mercado y el interés de los inversores mismos. El paso 4 es la promoción y la oferta. Luego que la empresa anuncia la emisión de acciones al público, es una campaña para informar a las posibles inversiones sobre la oportunidad de la inversión, ofreciendo detalles sobre el número de acciones que se emitirán y el precio de cada una. Y por último, el paso 5 es la venta de esas acciones que se han promocionado. Los inversores compran las acciones y el dinero se paga por ellas. Va a la empresa emisora. Una vez completada la venta, las acciones comienzan a cotizar en el mercado bursátil, donde pueden ser compradas y vendidas libremente. Este proceso permite que las empresas obtengan el capital que necesitan para crecer y desarrollarse, mientras que ofrecen a los inversionistas la oportunidad de participar en los beneficios futuros de la empresa. Como vemos, este es un camino que se realiza con mucho detalle, con mucho cuidado y mucha transparencia, sobre todo por los temas fiscales, que estos resultan beneficiosos para todas las partes involucradas. Ahora bien, nos preguntamos, ¿quiénes pueden hacer una emisión de acciones? Nuevamente son las que tienen estas, son las sociedades anónimas. Y dentro de estas mismas sociedades anónimas vemos tres tipos. La sociedad anónima cerrada, que no tiene permitido ofrecer sus acciones al público en general. Sin embargo, pueden aumentar su capital social mediante la emisión de nuevas acciones, pero esas deben ser ofrecidas primero a los accionistas actuales. Luego están las sociedades anónimas abiertas, que las empresas sí pueden ofrecer sus acciones al público en general. Normalmente esas sociedades están inscritas en la bolsa de valores y cumplen con una serie de requisitos y regularizaciones adicionales para garantizar la transparencia y protección de las inversiones. Y obviamente dentro de estas sociedades obviamente se encuentra una calidad de la misma que nos aclara que no cualquier empresa puede y debe emitir estas acciones. Es un proceso que requiere una gran planificación de calidad, de cumplimiento de requisitos legales y a menudo la intervención de entidades financieras que guíen y apoyen el proceso para que estos tengan una mayor calidad del mismo. Y además de emitir acciones, la empresa debe de estar segura de que es la mejor opción para obtener financiamiento, considerando otras alternativas como préstamos o créditos. Luego vamos a puntos en los cuales las sociedades anónimas deben de tener, ¿no? Ciertos puntos que tienen que tener las sociedades anónimas para recurrir a esto. Uno es el capital autorizado, que es cuando una empresa se constituye o realiza modificándose en sus estatutos, establece en ellos una cifra llamada capital autorizado, que esta determina el número máximo de acciones de la empresa que tiene permiso para emitir. Después está consiguiente capital emitido,
que dentro del capital autorizado la empresa puede decidir cuántas acciones quiere emitir y poner a la venta en un momento determinado. Ahora sí que no tiene que pedir permiso, sino simplemente es lo que ellas quieren hacer. Después va a las consideraciones prácticas. Mientras que una empresa no puede emitir más acciones que las establecidas en su capital autorizado, en la práctica la decisión de cuántas acciones emitir depende de las necesidades financieras de la empresa y de su estrategia. Después la modificación de estatutos es un momento determinado, ya que la empresa considera que necesita emitir más acciones de las que tiene autorizadas. Deberá modificar sus estatutos y este proceso generalmente requiere la aprobación de la junta de accionistas y en algunos casos puede tener ciertas restricciones o requisitos legales. Después, ¿quiénes participan en una emisión de acciones? A la empresa eso siempre es muy contraproducente, porque al realizar la emisión de acciones siempre se debe saber que en el proceso no solo participa la empresa, que es la que decide emitirla, sino que también tenemos que encontrar diversos actores que, como se verán, continuando con los que estamos viendo, participan activamente en el proceso. El siguiente, que sería la empresa emisora, es la sociedad anónima que decide emitir acciones. Esta empresa busca y capta financiamiento a través de venta de una parte de su propiedad en forma de acciones. Después están los accionistas o inversores, que son las personas o entidades que compran las acciones emitidas. A cambio de esa inversión, obtendrán una participación en la propiedad de la empresa. Por lo general, derechos asociados como recibir dividendos o participar en la toma de decisiones a través de juntas generales de accionistas. Después de la bolsa de valores, que si la empresa decide que sus acciones son negociadas en una bolsa de valores, esta institución es crucial. A través de las bolsas se facilita la compra-venta de las acciones entre inversores. Después está auditores externos, que estos profesionales realizan una revisión independiente a la información financiera de la empresa emisora. Su función es asegurar que estos financieros ofrezcan una imagen fiel a la situación de la empresa. Y por último, los asesores legales. Dada la complejidad y regulación del proceso de emisión de acciones, las empresas suelen contar con asesores legales que garantizan todo el proceso se realiza conforme a la ley. En resumen, aunque la emisión de acciones la lleva a cabo una empresa, detrás de este proceso hay una serie de actores que juegan roles fundamentales para asegurar que se realice de manera transparente y eficiente conforme a las regularizaciones. Y eso sería todo por mi parte del tema 3. Espero haber abordado y explicado bien los temas que se presentan. Y nada, muchas gracias.